La carrera artística de Evita es una carrera que uno podría situar entre fines de los 30 hasta 1945, comienza con pequeños papeles, alguna actuación en alguna película, Segundos afuera, donde aparece literalmente segundos. No sabía que te da mala suerte tirar a las palomas. Y luego la pertenencia a compañías teatrales, hasta que comienza en la radio, que será su lugar de triunfo, ya aparece en las tapas de Sintonía y esas revistas, haciendo un ciclo que era Grandes Mujeres de la Historia, donde encarnaba a Isabel I de Inglaterra, Juana de Arco, Juana Zurduy. Si pudiera aún arrancarse la memoria. Y en 1945 filmará La Cabalgata del Circo y La Pródiga, que será su único protagónico nunca estrenado en ese momento, estrenado recién en la década de 1980. ¿A dónde la llevas? Debajo de ese árbol. Perón había sido invitado a una gira europea y bueno, es desaconsejado por parte del canciller y otros ministros, entendiendo que Franco estaba muy cercano al eje recientemente derrotado, a los dictadores Hitler y Mussolini, y por lo tanto Perón decide mandar a Evita con un cargamento muy importante de trigo, ayuda económica a España, que estaba pasando una situación de hambre. Y además logra Evita unos convenios muy favorables como la asignación de puertos francos en Europa y bueno, y solicitándole a Franco de una manera irónica que convierta el Escorial en un asilo para los huérfanos de la guerra civil, entre otras cosas. Evita vuelve muy cambiada de esa gira, vuelve muy potente, muy con la idea de hacer política, de entregarse de lleno a la campaña por el voto femenino. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. El voto femenino era un viejo anhelo de las mujeres socialistas en Argentina, de las mujeres feministas, Alicia Moró, Gabriela Coni, todas estas mujeres que lucharon fuertemente durante décadas para lograr el voto femenino sin éxito porque estaba siempre la oposición de los sectores conservadores. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Incluso con el apoyo de los socialistas fueron presentados proyectos de ley como Mario Bravo, Alfredo Palacios, Enrique Digman, el propio Juan B. Justo, pero cuando llegaban al Senado eran rechazados tanto por los radicales como por los conservadores. Ciudadana, el destino de la nación ahora también depende de ti. Evita detestaba la beneficencia porque la había padecido de chica, cuando en los actos escolares en su pueblo le donaban guardapolvos usados o ropa que las chicas ya no usaban, haciéndola pasar al frente ante la mirada de todos sus compañeros. Para los niños felices de la nueva Argentina justicialista. Y ahí nació la Fundación Eva Perón, una institución que tenía un impresionante presupuesto, producto de un donativo, digámoslo así, de descuento mensual de un día de trabajo de todos los trabajadores. La dama argentina no podía estar ausente en esta celebración de la trascendental fecha, junto a los niños y procurando para ellos una sonrisa de felicidad. Una de las interventoras de la Libertadora, una dama de la Acción Católica llamada Ana Caprile, dijo que le consta que Evita no se quedó con un centavo de la obra de la Fundación después de revisar las cuentas y que lamentablemente le hubiera gustado poder decir lo mismo de los militares que la acompañaron en la intervención. No falta en el hogar de ningún niño argentino el juguete que alegre su hora. Bueno, la candidatura a la vicepresidencia era un hecho cantado, evidente, la figura más importante del peronismo después de Perón, una figura emblemática, carismática como era Evita. Los sindicatos la promueve el Partido Peronista Femenino, pero ella, bueno, tiene por un lado una enfermedad terminal que va avanzando y por otro lado Perón recibe todo tipo de presiones, en particular de parte de los sectores militares y de la Iglesia, que amenazan realmente con no seguir apoyando al gobierno, particularmente los militares. Evita tiene que desistir de esa candidatura y Perón, bueno, pone a su vicepresidente. El impresionante enjambre humano estalla incontenible en un estruendoso Evita. Evidentemente ahí hubo una cuestión de poder, una cuestión de imposición que no permitió que Evita fuera la candidata por el temor que le tenían esos sectores a una figura como la de Eva Perón. Esta fue y será en la historia la hora del más grande dolor argentino. En la mañana del 9 de agosto, las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera Evita
subrayaron con un silencio impresionante el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. El traslado de sus restos desde el Ministerio de Trabajo y Previsión a lo largo de la Avenida de Mayo volcó en las aceras, balcones y terrazas, y hasta en el centro de la calzada, una multitud de más de 2 millones de personas. Eva Perón, cuando la Argentina detuvo su corazón en la hora de tu eternidad, recordó las palabras maravillosas de tu temple. Yo seguiré con mi pueblo y con Perón desde la tierra o desde el cielo. María Eva Duarte de Perón, antes de ser Evita, la apodaban La Chola. Corrían los años 20 allá en Los Toldos, cerca de Junín, donde casi todas las casas se iluminaban con lámparas de querosén. La Chola era la última de 5 hermanos. Su madre cosía de sol a sol para que no le faltara nada, ni siquiera un disfraz para los carnavales. Su padre no estaba, se había ido con otra familia, la oficial. En eso, la infancia de La Chola se iba a parecer a la de Rodolfo, un pibe que años después nacería en la calle. De grande, cuando ya lo conociéramos como Facundo Cabral, le preguntarían por ella y él diría: nos salvó la vida, así de simple. Los primeros 9 años de Facundo transcurrieron de pueblo en pueblo. Desde Berisso en la provincia de Buenos Aires hasta Ushuaia en Tierra del Fuego, Sara, su mamá, anduvo acechada por el hambre y el frío con sus 7 hijos. Un día alguien le dijo a Sara que había un presidente que les daba trabajo a los pobres. Su hijo más chico lo escuchó y emprendió una larga travesía desde el fin del mundo. 4 meses más tarde el pibe llegaba a Buenos Aires. Un vendedor de la Feria Franca le indicó dónde quedaba la casa de gobierno y le advirtió: es muy difícil que te atienda porque los presidentes son gente ocupada, pero yo leí en el diario que mañana 19 de noviembre va a ir a La Plata porque es el aniversario de la ciudad. Ándate ahí. El vendedor le pagó el boleto de tren. Esa noche durmió en las escalinatas de la catedral. Tipo 7 de la mañana empezó a llegar gente, mucha gente. Para las 10:30 en la Plaza Moreno no cabía un alfiler. El pibe pensaba que hablar con el presidente iba a ser imposible, cuando vio el auto descapotable que giraba en la última curva antes de llegar a la catedral. Se hizo paso entre la gente, sorteó el cordón policial y empezó a correr hacia el auto. Un policía lo agarró y estaba por llevárselo cuando una orden lo detuvo. Era la voz del presidente. Toda la Plaza Moreno vio como el pibe se subía al estribo del coche y Perón lo invitaba a hablar con él. Entonces hizo una pregunta muy simple, sin saber que la respuesta iba a cambiar su vida por completo. ¿Hay trabajo? Facundo Cabral recordaría aquel momento como el más grande ejemplo ético que tuvo en su vida, porque antes de que Perón pudiera reaccionar, Eva, que había visto y escuchado todo, daba un giro implacable. Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Por supuesto que hay trabajo, mi amor. Siempre hay trabajo. Llamó a un asistente y le indicó que se ocuparan de él. Lo llevaron a un lugar en la calle 1. Le dieron una comida caliente, algo que no probaba desde hacía muchísimo tiempo, ropa nueva, y se pudo duchar. Cabral contó que luego del Te Deum, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, ella entró al lugar. Se le acercó y le preguntó si había comido y si lo habían tratado bien. Entonces le dijo: tuvimos suerte. Vos fijate, aclaraba Cabral. Dijo tuvimos. Conseguí una escuela en Tandil. Van a vivir ahí. Tu mamá va a hacer la limpieza y van a cobrar 160 pesos por mes. Al otro día, el pibe viajaba hacia Ushuaia en un avión junto a 2 pilotos y un médico. Cuando llegaron, Sara no lo podía creer. Habían pasado 4 meses y ya daba a su hijo por perdido. Pero ahí estaba, limpio, con ropa nueva, y bajando de un avión con una carta que decía: sería de mi agrado que la señora de Cabral y sus hijos no tengan ningún problema. Afectuosamente, María Eva Duarte de Perón. Así fue que Facundo Cabral y sus hermanos viajaron a Tandil junto a su madre, que por primera vez tendría un trabajo estable y la posibilidad de un futuro para su familia. Algo muy diferente a lo que estaba acostumbrada, porque la gente hasta cruzaba la calle cuando veía a una mujer pobre y sola con sus hijos. La artífice de esta nueva vida para la familia Cabral lo sabía muy bien. Ella se había criado en la humildad, con una madre soltera, y también había viajado para torcer su destino.
dejando de ser la chola para empezar a convertirse en Evita. Un pibe que sería trovador. Una piba que haría historia. Dos espíritus que ante las injusticias serían indomables. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón, me quema en el alma, me duele en mi carne y arde en mi cerdo. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descansado vale más que vida. Mis descansados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegaré a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones sin vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Uno de los recuerdos más tristes que tengo es la muerte de Evita. La muerte de Eva Perón fue uno de los momentos más dolorosos escuchado por los argentinos. Después de 3 desalentadores partes médicos, el 26 de julio de 1952, a las 9:36 de la noche, desde un estudio instalado en la residencia presidencial, un locutor anunciaba: cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. A partir de su muerte, en los días siguientes todas las estaciones de radio del país entraban en cadena nacional y antes del noticiero de las 20:30, el locutor anunciaban que eran las 20:25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad. Esa modalidad se sostuvo durante todo el gobierno de Juan Domingo Perón.
Eva Perón no dejaba a nadie indiferente, a nadie, levantaba pasiones. Y entonces a Eva Perón se la amaba o se la odiaba. Hubo gente que la odió en vida y que cuando tuvo su cuerpo para él, de repente no se sabe muy bien qué pasaba con ese cadáver, que despertaba tanta pasión que ya te digo que enemigos de Eva Perón acabaron enganchándose y enamorándose del cadáver de Eva. En el 47, cuando estuvo Eva Perón aquí en España, España era gris, en blanco y negro, estaba arruinada, los españoles pasaban mucha hambre. Y cuando llega a España, Eva Perón llega con esos vestidos, esos escotes, palabra de honor, esos labios rojos, rubia. Era como si hubiera llegado aquí la diva de Hollywood, ¿no? Y además se paseaba por las calles y se dejaba ver. Y entonces, claro, toda España se movilizó para verla, ¿no? Y aquí en España estaban acostumbrados a ver pues, a la mujer de Franco, pues que era pues, una mujer discreta, pues, aburrida, beata, ¿no? Pues, precisamente no se sacaba partido, ¿no? Esos vestidos así, aburridos. Y entonces, claro, ya estéticamente era una diferencia radical. En forma de ser, la discreción de Carmen Polo, pues claro, no tenía nada que ver, lo que digo, pues con Evita, que era provocadora, y le encantaba provocar, no solo con la estética, sino también con el verbo. Y entonces provocaba permanentemente, ¿no? a Carmen Polo y a todos los que estuvieran alrededor. Y luego una cosa muy importante es que no había solo que aguantarla en las excursiones por España, es que la tenían metida en el Palacio del Pardo. Y entonces convivir con ella en Palacio era complicado. Se ocuparon de ponerla en el otro extremo, o sea, los Franco vivían aquí y colocaron a Eva Perón en el otro extremo, pero claro, coincidían en los desayunos y convivían con ella. Y eso fue muy complicado de gestionar, ¿no? Lo que digo, porque claro, Carmen Polo, su misa, pues se desayuna a tal hora, voy a misa a tal hora, y claro, a Eva no le hablaras de horarios, ¿no? Y además provocaba. Hay algunas imágenes y fotografías en las que se ve a un Franco nervioso, incluso la llegada al aeropuerto, ¿no? A Barajas, pues está así cabeceando, ¿no? Muy nervioso, con la cara de Carmen Polo detrás, diciendo, cuidadito que te estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que ahí hubo una mezcla de tener que rendir pleitesía y agradar a quien te ayuda. Y por otra parte, bueno, pues yo creo que también, pues, bueno, pues un tipo de mujer muy diferente, ¿no? a la suya. Entonces supongo que bueno, también algo de sorpresa le causaba. Mis primeras vacaciones en Argentina, unos amigos periodistas empezaron a explicarnos un poco lo que había por Buenos Aires, periodistas argentinos, y se pararon ante un edificio horroroso. Y entonces digo, bueno, ¿este edificio qué es? Y es que aquí estuvo el cadáver de Eva Perón, es muy importante este edificio, el de la CGT, y estuvo el cadáver. Es mucho tiempo, pues casi 3 años, y ahí le hicieron de todo. Me impactó tanto lo poco que me contaron que cuando volví a España de vacaciones empecé a leer sobre Eva Perón, y tiempo después, años después, pues surgió la posibilidad de escribir un libro, y tuve clarísimo desde el principio que la historia de Eva Perón, viva y muerta, pues merecía ser conocida aquí en España. El cadáver estuvo allí estos 3 años en el edificio que decía anteriormente, le estuvieron embalsamando, ¿no? Para hacer un embalsamamiento, bueno, pues bien hecho, para que su cuerpo pudiera pasar a la posteridad, que era lo que ella quería, y fuera expuesto en un gran monumento que se iba a construir en la Plaza de Mayo, que nunca se hizo, pero ese era su deseo, ¿no? Y entonces, en esas tareas de embalsamamiento, terminan esas tareas y de repente hay un golpe militar. Entonces, el golpe militar en Argentina obliga a Perón a irse. Y entonces el cuerpo de Eva queda en manos de los militares, ¿no? del gobierno militar. Intentaron esconderlo, lo que no querían es que los peronistas, seguidores de Perón y de Eva Perón, encontraran el cuerpo, y entonces empieza ahí pues, un itinerario por los lugares más insospechados, curiosos, por Buenos Aires, y en ese itinerario el cuerpo pasa por diferentes manos. Y cada mano por la que pasa pone su impronta y le hace una cosa y la lleva a un sitio diferente. Y después de salir de Buenos Aires, que estuvo mucho tiempo,
cruza a Europa, se va a Italia, está también otros muchos años, hasta que finalmente se le devuelve el cuerpo a Perón, cuando Perón está aquí en Madrid, en España, en el exilio, y entonces pues los militares, en un guiño que quisieron hacer a los peronistas para ganarse un poco el favor, deciden entregar el cuerpo de Eva, ya te digo, pues eso, como hablábamos casi 2 décadas después. Y aquí en Madrid pues siguen pasando cosas y le siguen haciendo cosas a ese cuerpo. ¿Cosas como qué? Pues aparte de mutilaciones, pues hablamos bueno, podríamos ponerle un nombre, pero para que todo el mundo nos entienda, pues prácticas sexuales. Conocer su historia. Como digo, la historia del cadáver, que es una película de terror y que es realmente increíble y llamativa y merece la pena contarla, pero es verdad que en el libro, aparte de basarlo, lo centro en las 2 visitas a España, viva y muerta, pero es verdad que al mismo tiempo bueno, pues voy dando pautas para que el lector conozca al personaje. Evita ha eclipsado después de muertos, ha eclipsado la figura de Perón y en vida también, porque realmente la líder y a quien reclamaban los pobres era la presencia de Eva.